Dentro del País del Fuego, a 100 kilómetros de la poderosa aldea de la hoja, se encuentra un enigmático y tétrico bosque nombrado por quienes consiguieron salir de allí con vida como el Bosque del Silencio, aquel lugar lleno de raros engendros conocidos por las personas como Ayakoshi, fantasmas, y mucha desesperación. Se había convertido en el lugar donde los estudiantes de último año de la Academia Shinobi rendían la segunda fase del examen de terreno Shinobi, pero tras un poco tiempo varios grupos de estudiantes descubrieron la horrible verdad que los Ayakoshi no eran la mayor de sus preocupaciones. Mientras que Sasuke y el resto de su equipo se encontraban en una batalla sin cuartel contra un grupo de samuráis, Lee y Kiba habían tomado la responsabilidad de buscar a sus demás compañeros de la academia y hacerle entrega de la información que tenían en un intento por evitar la mayor cantidad de muerte posible dentro del grupo de futuros shinobi, pero lamentablemente las cosas no fueron tan fáciles como pensaron originalmente. Aquel extraño bosque tenía la impresionante capacidad de confundir la aguda nariz del Inuzuka al punto en que, a pesar de ya llevar más de 2 horas en aquella tarea, solo habían encontrado un solo grupo de no más de 5 personas. ¡Maldición!, gruñó el Inuzuka extremadamente frustrado. Calma, Kiba, habló el cejudo mientras saltaban de árbol en árbol. Si te estresas solo aparecerán más de esas cosas, recordó el cejudo al malhumorado castaño. Cállate, gruñó el chico en respuesta. Aquel extraño bosque, por algún motivo que el Inuzuka aún no alcanzaba a comprender, conseguía confundir su amplificado sentido del olfato, llevándolo a dar muchas vueltas inútiles por todo el lugar, haciendo que perdieran valioso tiempo y los obligaran a tener que pelear contra más y más de esas criaturas que nacían por su ansiedad al saber que podrían perderse con suma facilidad en aquel tétrico lugar. Ahora Kiba y Lee descubrirían que los Ayakoshi son el menor de todos los problemas que se les venían encima. Sin ninguna clase de advertencia, un par de kunais volaron entre ellos, quedando clavados justo en la rama de árbol que iba a utilizar como apoyo en su siguiente salto. Con rapidez ambos aspirantes a shinobi vieron el par de proyectiles clavados en la gruesa rama, y palidecieron al notar cómo estos estaban recubiertos con sellos explosivos. ¡Cuidado!, exclamó Lee, alejándose lo más posible del lugar antes de la explosión que se hizo presente solo medio segundo después de su grito. La intensa explosión fue tan potente que si los chicos no hubieran saltado en el momento en que lo hicieron, fácilmente hubieran perdido un miembro o dos. Ya una vez a distancias seguras del lugar de la explosión, el par de jóvenes trataron de localizar a su enemigo antes de que éste los encontrara a ellos. Mientras el castaño Inuzuka concentraba su chakra en su nariz, el joven cejudo se concentró en amplificar lo más posible su percepción en un intento por localizar a su enemigo. Él no era precisamente un ninja sensorial como Karin, pero en aquel momento cualquier indicio era útil, y esa idea fue una gran suerte para el joven maestro de Taijutsu, ya que, de no haberlo hecho, no hubiera sentido a tiempo como una gran anaconda se le lanzaba por su espalda. Medición. Se quejó el azabache saltado, escapando del sorpresivo ataque que fue con tal fuerza que partió a la mitad del tronco del árbol donde antes se encontraba el cejudo. Lee, llamó Kiba para después lanzarle un kunai al cejudo azabache, que este lo atrapó sin mayor problema. Gracias, agradeció una vez en el suelo mientras evadía los constantes ataques de la serpiente, que fácilmente tenía más de 1 metro de grosor. Mientras el cejudo se encargaba de distraer a la serpiente, el Inuzuka y su canino compañero vieron algo muy extraño en la situación. La gran serpiente no se movía más allá de cierta distancia, tenía una especie de límite que no podía cruzar. Al inicio el chico pensó que esto se debía a que ese era todo su largo, pero después la siguiente pregunta llegó a su mente: ¿por qué no simplemente acerca el resto de su cuerpo en vez de atacar únicamente con la cabeza? La respuesta fue tan simple como obvia: porque no podía. Ya preparado para atacar, el Inuzuka saltó de árbol en busca del origen de la serpiente para ver el motivo del por qué no se movía. Una vez que lo encontró, no creía lo que sus ojos veían. Frente a él, unos metros más abajo, había un hombre, pelinegro, que solo traía puesto un pantalón, pero su desnudez no era el problema es que la gran serpiente que atacaba ferozmente al cejudo salía, literalmente, del estómago de aquel sujeto. ¿Qué carajo?,
Se preguntó en voz alta, capturando la atención de su enemigo. El hombre, que había estado muy concentrado en su pelea a distancia con el cejudo, no se había percatado de la cercanía del castaño Inuzuka, pero cuando este accidentalmente se hizo presente ante el extraño monstruo serpiente, desvió la palma de su mano derecha en dirección al Inuzuka y su perro. De saber que vendrías voluntariamente, no me habría esforzado tanto por atraerlos. Exclamó con una arrogante sonrisa, para después dejar salir de su palma 3 serpientes, que atacaron al chico perro y a su compañero. Kiba, lejos de huir por el sorpresivo ataque, entró en pose defensiva con un kunai en mano, y con suma precisión cortó la cabeza del trío de serpientes antes de que pudieran llegar a herirlo. «Bastardo», murmuró el aparente maestro de las serpientes, que retrajo la gran anaconda de su estómago. «¿Qué demonios eres tú?», cuestionó el maestro de los perros, siendo apoyado por el ladrido de su fiel compañero canino. «¿Yo?», preguntó con un aire de inocencia que sacaba de sus casillas a Kiba. «Yo provengo de un clan ya extinto, y con los amigos correctos conseguí llevar mi poder aún más lejos. En simples palabras, eres un bicho raro», sentenció con desagrado el Inuzuka. «Grandes palabras para un pequeño cachorro, ¿no crees?», se mofó el hombre a sabiendas del mal temperamento de los Inuzuka. «Te enseñará quién es el cachorro», rugió Kiba, lanzándose contra su oponente sin pensar en ninguna clase de estrategia. Dejándose llevar por la ira y por la idea de que podría vencer a aquel espeluznante hombre solo con fuerza y velocidad, el joven maestro de los perros tomó una decisión muy errónea que iba a pagar muy caro. «Pequeño tonto», exclamó el hombre serpiente, para después posar su mano contra el suelo. Kiba, ante esa acción, se detuvo en seco a espera de su ataque, el cual no llegó por donde él tenía pensado inicialmente, con sorpresa y horror, y vio como decenas de serpientes salían del suelo justo debajo de él, enrollándose a todas sus extremidades y alas de inmovilizándolos. «Fue más fácil de lo que esperaba», comentó el hombre, causando una gran cólera en el avergonzado Inuzuka, que no podía sentirse peor por haber sido atrapado tan fácilmente. «Bueno, mejor te quedas quieto o esto no será divertido», habló el hombre, haciendo una posición de manos para después liberar una gran cantidad de instinto asesino que abrumó al maestro de los perros. Todo se silenció, las cosas perdieron su color, el tiempo se detuvo, no importa que tan fuerte lo intentara, no podía hacer nada. Esto era un genjutsu. No lo sabía, pero la duda estaba haciendo que se desesperara mucho. Era capaz de sentir como poco a poco el aire abandonaba sus pulmones y su corazón latía con más intensidad que nunca. Esto era un genjutsu, era los momentos previos a su muerte. Su respuesta llegó cuando vio como la gran anaconda salía del estómago de su enemigo, que no había parado de sonreír, y ésta clavaba sus grandes colmillos en el cuello del joven castaño, haciendo que se desangrara hasta la muerte. El miedo, el dolor, la desesperación, todo eso era una horrible tortura que solo acaba con la muerte del Inuzuka, solo para volver a comenzar todo el ciclo una y otra vez hasta llevarlo a la locura. «Vaya», murmuró el hombre, que solo veía como el castaño se orinaba encima. «Mi genjutsu sí que lo golpeó fuerte. Habló para sí mismo, seré piadoso y le daré una muerte rápida para después buscar a su amiguito», afirmó mientras un variado grupo de serpientes salía de todo su área media en busca del Inuzuka, y estas sí eran reales. Lo siguiente que se escuchó en aquel siniestro bosque, que en solo en unas pocas horas había cobrado muchas víctimas fatales, fue un agudo chillido de gran dolor, pero este, a diferencia de los otros, no fue generado por algún pobre estudiante conociendo una muerte prematura, no, este fue generado por maquiavélico maestro de las serpientes, que había tratado de matar al joven Inuzuka. «Hijo de puta», gruñó tensando su mandíbula para no lanzar otro gruñido de dolor. «No dejaré que lo mates», sentenció el azabache, que tenía un kunai en cada mano lleno de sangre de las serpientes a las cuales había decapitado previamente. «Tú, maldito», habló con ira el hombre serpiente, pensando en lo mucho que disfrutaría destripando al joven. «Cuando retraje a mi serpiente pensé te habías perdido, pero no fue así, ¿cierto?», preguntó irónicamente, ya sabiendo la respuesta y lo que en realidad había pasado. «Seguiste mi serpiente hasta aquí y te ocultaste en los árboles esperando tu oportunidad para atacar».
Explico mientras los restos mutilados de sus serpientes volvían a su cuerpo con una expresión de sumo dolor en su rostro. Esto fue evidencia más que suficiente para Lee, de que si quería generarle dolor a aquel maldito, debía atacar a las serpientes que utilizaba como arma. Fue un buen plan y me impresiona tu habilidad para ocultar tu presencia, pero cometiste un grave error. Afirmo. De no ser porque malgastaste tu oportunidad, salvando a aquel estúpido, tal vez me hubieras pillado desprevenido y hubieras conseguido sobrevivir al menos. Ahora te mataré, mocoso. Aviso con una mirada que no profetizaba nada bonito para el cejudo. Si fue un error o no depende de la perspectiva. Replicó el cejudo, que consideraba que su acción estaba más que justificada. Tal vez había perdido un buen movimiento estratégico, pero a cambio había salvado a su compañero. ¿Por qué nos atacas? ¿Esto es parte del examen? Cuestiono. El maestro de las serpientes consideró no decir nada y solo matar al chico por haber cortado a sus preciadas serpientes, pero un deje de amabilidad se hizo presente en su oscuro y enfermo corazón y aceptó darle algo de información antes de asesinar a ambos jóvenes. Se podría decir, comentó ya sintiendo que el dolor cesaba al haberse internado los restos de sus serpientes cortadas. A mí y a varios más se nos pagó para internarnos en este bosque junto con ustedes y atacar a cuanto alumno veamos. Explico mientras las serpientes que detenían los cuerpos inmóviles del castaño y su mascota lo soltaban. El chico frente a él no era un oponente peligroso, pero no quería subestimarlo demasiado. También se nos dijo que si queríamos podíamos matarlos. Agregó con una siniestra sonrisa, dejando en claro sus intenciones. ¿Matarnos?, se preguntó a sí mismo Lee, incrédulo. Naruto-san me advirtió que el encargado de estos exámenes nos obligaría a llegar a cualquier límite posible en estos exámenes, pero pagarle a un grupo de sujetos que nos superan en habilidad y experiencia para atacarnos y decirles que nos podían matar si deseaban, es demasiado solo para un examen. Se cuestionó el cejudo, preguntándose si aquel hombre del que Naruto hablaba en realidad podía llegar a ser tan vil. Y eso no es todo, comentó el sujeto, sacando de sus cavilaciones personales al maestro de Taijutsu. Aquel hombre con el ojo vendado, comentó haciendo referencia a Shimura Danzo. Nos dio un bono extra para que le diéramos un trato preferencial al rubio con quien andabas en la primera fase. Agregó sorprendiendo a Lee. Mientras el cejudo y el hombre serpiente se miraban fijamente, el azabache se cuestionaba el por qué alguien haría tal cosa como pagarle a un grupo de mercenarios para que lastimen a Uzumaki. ¿Esto era una clase de vendetta personal? Sabía que Naruto y aquel hombre con parche no se llevaban precisamente bien por la forma en que Naruto hablaba de él, pero esto era demasiado. ¿Acaso las personas que los atacaron en la primera fase también iban por Naruto? ¿El hombre con parche también les pagó para que los lastimaran a ellos y al rubio? ¿Por qué?, preguntó el cejudo, tensando la mandíbula por la ira que crecía en él. ¿Por qué te pagaron por lastimar a Naruto-san? El hombre frente a él pareció algo confundido al escuchar tal pregunta, pero alzó los hombros sin interés. ¿Qué sé yo?, respondió restándole importancia al asunto. Me pagaron para atacarlos a ustedes y al rubio, no para hacer preguntas. Esto ya fue la gota que rebalsó el vaso para el joven azabache. ¿Cómo? ¿Cómo puedes aceptar dinero por lastimar a otros tan fácilmente y no importarte el por qué?, preguntó con real curiosidad, pero a su vez conteniendo su ira. Esta persona no solo quería lastimarlo a él y a Naruto, había herido a Kiba y a Kamaru por dinero y no le molestaba en lo más mínimo. Para su sorpresa, en vez de obtener alguna clase de respuesta por parte del hombre serpiente, este solo lanzó una sonora carcajada que resonó por todo el lugar, llegando al punto que tuvo que sostener su estómago por el dolor generado por la gran carcajada. Kami. Hace mucho que no me reía así, comentó limpiándose una lágrima que se formaba en su ojo derecho. ¿Qué es tan gracioso?, acusó el cejudo furioso. Jeje, tú eres gracioso, comentó con una desagradable sonrisa. Me acribillas por lo que hago, pero ¿acaso no estás aquí para convertirte en shinobi?, acusó señalándolo con el dedo. Si eres ninja, eventualmente alguien te pagará para que mates a otra persona en una misión, argumentó con aire de burla. Tú y yo somos iguales.
sentenció generando una poderosa cólera en Lee. Con una peligrosamente ira creciente, el joven maestro de Taijutsu desvió la mirada hacia su compañero y a su aún inconsciente perro. Debido a su falta de producción de chakra, Lee no era precisamente bueno a la hora de desbaratar un genjutsu. Si algo podía hacer por su compañero y la mascota de este era encontrar el camino de regreso y pedirle ayuda a Sakura para sacarlo de su actual predicamento. La siguiente cosa que pasó por la mente del cejudo azabache fue la imagen de un moribundo Naruto siendo estrangulado por las serpientes de aquel molesto mercenario. Ellos no eran iguales y la mera idea de que alguien podría considerarlo así lo enfurecía y mucho. Tú y yo no nos pareces en nada, sentenció Lee quitándose los pesos de las muñecas y los tobillos. Al ver cómo el chico se preparaba para pelear, aquel hombre serpiente que se llamaba a sí mismo simplemente como Eddie cuando trabajaba, se quitó toda la ropa de la cintura para arriba para poder convocar serpientes con mayor facilidad. ¿En serio?, pregunto irónicamente. ¿Qué es lo que nos hace tan diferente?, preguntó mientras se ponía en posición de pelea. Asesinaría a este chico y utilizaría el castaño asustado para obtener la localización del rubio. Tú peleas por dinero sucio, dinero manchado por la sangre de quienes matas. Aclaro. Yo peleo por mis amigos y es por ello que te acabaré aquí ahora y no permitiré que lastimes a Naruto-san. Ya con esa última declaración ambos oponentes se quedaron sin más que decir. De allí en adelante solo lucharían y sería a muerte. No lo permitiré. Recalcó Lee antes de lanzar contra su oponente a toda velocidad, que ya en este estado era comparable a Kiba cuando utilizaba su jutsu de mimetismo animal. El pequeño bastardo tiene resortes en los pies, se dijo Ebi a sí mismo cuando consiguió evadir el mortal golpe del cejudo solo por unos centímetros. Ya muere mocoso, gruñó mientras una gran anaconda salía disparada de su estómago contra el azabache. Lee, quien ya había previsto esto, dio unos saltos hacia atrás y con calma desenfundó una kunai para después evadir el potente ataque y causarle un profundo corte en la piel de la serpiente con su kunai. Bastardo, gruñó su oponente mientras retraía a la serpiente en un intento por cesar el creciente dolor que se formaba. Tal como pensé, se dijo a sí mismo Lee mientras clavaba el kunai en la piel de la serpiente con la suficiente profundidad para ser arrastrado por ella. Eres un luchador de media y larga distancia debido a la falta de entrenamiento físico y a tu poca resistencia ante el dolor. Un buen golpe te noqueará, se dijo a sí mismo dando un asalto desde su posición para conectarle una fuerte patada en la cara del hombre serpiente. Mocoso, gruñó el hombre sin esforzarse en evadir o bloquear el golpe del cejudo. Haberme subestimado es tu sentencia de muerte, afirmó mientras que en cuestión de medio segundo y sin darle tiempo suficiente al azabache para escapar, cientos de serpientes salieron de todo su cuerpo para clavar sus dientes envenenados en el cuerpo de un sorprendido cejudo. Lee por acción refleja llevó su antebrazo a la cara para proteger sus ojos, pero esto no fue nada más que inútil. Todo su cuerpo fue mordido por docenas de serpientes venenosas en un instante para después ser lanzado con extrema brutalidad contra un árbol cercano. Esto terminó, niño, avisó el enemigo. Te di una fuerte dosis de mi veneno, ahora no eres más que un cadáver andante, agregó sin tacto al joven azabache que se esforzaba por ponerse en pie mientras jadeaba. Eres fuerte, endemoniadamente rápido, también inteligente. Alabo. Lamentablemente te falta mucha experiencia aún. De tenerla te hubieras dado cuenta de que en verdad no era una abertura, sino que era una finta para que te acercaras lo suficiente como para atacarte con todas mis serpientes unísono, comentó el hombre en tono más suave. Te tengo una propuesta, tengo un antídoto lo suficientemente fuerte como para salvar tu vida, comentó enseñándole un pequeño frasco con líquido dentro. Pero a cambio quiero la ubicación exacta del chico rubio, ofreció. Jamás, gruñó Lee sin tener que pensarlo. ¿Acaso no te importa tu vida?, reprochó. Estoy seguro de que si la situación fuera a la inversa, él, agregó ganándose una mirada asesina de Lee. No digas tales mierdas sobre Naruto-san, rugió furioso. No lo conoces ni a mí. Prefiero morir 1000 veces que dejar que te le acerques, gritó lanzándose contra su oponente.
A pesar de su moribundo y lastimero estado, Lee aún conseguía ser más veloz que el promedio de chicos de su edad, y eso asombró bastante al molesto hombre serpiente, que había tenido esperanzadas que la extrema situación hubiera acabado con el espíritu luchar del chico, pero por lo visto tendría que matarlo e intentar sacarle información al Inuzuka, siempre y cuando dejara de temblar. Una vez que el autoproclamado maestro de Taijutsu estuvo a la distancia indicada, el siniestro Ebi supo que era su oportunidad para acabarlo. Basta de juegos, sentenció sacando cientos de serpientes de su cuerpo. Jutsu, canción de defensa, exclamó, haciendo que todas las serpientes comenzaran a latigar al joven cejudo al unísono. ¿Lo ves? Nuestras diferencias van más allá de la experiencia, afirmó. Es imposible que tú me ganes, y aún más imposible es que tu querido amiguito salga con vida de este lugar, agregó, tomando del tobillo al joven cejudo con una de sus serpientes para luego azotarlo una y otra vez contra el suelo hasta que se cansó de jugar con él solo para después lanzarlo con violencia contra otro árbol. Esta fue una experiencia completamente nueva para Lee. Hasta ese día él jamás había sentido tanto dolor en toda su vida, su cabeza era un infierno, sabía que tenía más de un hueso roto, pero el dolor estaba tan esparcido por todo su cuerpo que no era capaz de definir qué huesos se habían roto, y como si fuera poco, todo lo demás sentía poderosas y muy dolorosas punzadas en todos los lugares donde lo habían mordido, y era capaz de sentir como el veneno se esparcía por su sangre. Se sentía de manera similar a como si tuviera fuego moviéndose por sus venas. Su condición rayaba en lo patético y lastimero, y lo sabía. Más importante, Vi lo sabía, y no podía evitar preguntarse de dónde salía esa fortaleza que aún en su pésima condición lo llevaba a levantarse otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué te sigues levantando?, preguntó con dureza. En estos momentos estás más muerto que vivo, debido a que no te has quedado quieto. El veneno ha avanzado tan rápido que no te queda más de unos minutos de vida, avisó sin ver ningún cambio en el movimiento corporal de Azabache, que tenía la mirada en el suelo. Esto lo hizo preguntarse si era por ira o si simplemente no tenía la fuerza suficiente como para alzarla. ¿Por qué sigues luchando? Este dolor, respondió mientras las lágrimas fluían por sus ojos. No es nada comparado con el dolor que veo día a día en sus ojos, rugió alzando su cristalina mirada. Naruto-san, es más que un compañero o maestro para mí, él, murmuró, recordando el trato que los sensei le daban en sus clases, la forma en que lo trataban en la aldea, y de la impotencia que sentía al no poder ayudarlo nunca en nada. Él es mi amigo más preciado, mi mejor amigo, confesó. Por ello, no importa si muero, no permitiré que te le acerques, sentenció mientras recuperaba un poco de sus fuerzas, haciendo que un sudor frío bajara por la espalda del hombre serpiente. Este niño, ya debería estar muerto, bueno, lo estará en cualquier momento, solo debo alargar la batalla lo suficiente, planeó mientras múltiples serpientes salían de su cuerpo mientras comenzaban a azotar en toda dirección posible. Sus pies son rápidos, pero si ocupo mi canción de defensa, no le servirá de nada que tan rápido sea. Solo tengo una oportunidad, se recordó el cejudo. El veneno, puedo sentir cómo se esparce, estoy cerca de desmayarme, tengo que vencerlo antes de que eso pase. Se juró, acumulando todas las fuerzas que le quedaban en su debilitado cuerpo en sus brazos y piernas. Con firmeza el cejudo Azabache caminó hacia el árbol al cual previamente lo habían lanzado, para agacharse frente a él y abrazarlo con mucha fuerza. ¿Qué demonios está haciendo ahora?, se preguntó el hombre serpiente, desconcertado por las acciones del joven aspirante a Shinobi. Tensando todos los músculos tanto de sus brazos como de sus piernas, el joven Azabache de las grandes cejas, para sorpresa de su enemigo, consiguió arrancar el grueso y muy pesado árbol de raíz. Y es increíble que en su estado consiga algo así, pensó el hombre serpiente, sorprendido e intrigado por el uso que el joven le daría al árbol. Tú, murmuró el chico enojado. No te le acercarás a Naruto-san.
vociferó para después lanzar el enorme árbol contra él su enemigo, que durante el primer segundo no supo cómo reaccionar, pero de inmediato comenzó a azotar sus serpientes con muchas más fuerza, tanta que cuando el árbol llegó a su zona de golpe, fue capaz de hacerlo pedazos sin recibir ningún daño. Muy buen truco. Felicito con una sonrisa mientras frenaba el movimiento de sus látigos, pero eso no servirá contra, murmuró perdiendo su voz al no ver a su oponente en ningún lado. ¿Dónde está? Justo aquí. Escucho a su lado viendo cómo un puño se dirigía a toda velocidad contra su rostro. ¿Qué? Se preguntó durante ese corto segundo previo al impacto del puño en su rostro. Ya veo, el árbol fue la finta, sabía que lo despedazaría, así que utilizó el tamaño del árbol para moverse sin que yo lo viera, y cuando lo rompí solo se ocultó detrás de un pedazo de tronco hasta que se acercó lo suficiente como para atacar. Entendió aún sin comprender algo importante. ¿Cómo es que no conseguí sentir su presencia estando tan cerca? Se preguntó, pero no obtuvo respuesta alguna. Lo único que consiguió fue un poderoso golpe en su mejilla que lo lanzó a volar con tanta fuerza que en vez de frenarse al impactar contra otro árbol, se hizo pedazos contra su cráneo, que de milagro no se pulverizó con el impacto. Al ver cómo su plan dio resultados, le tuvo esforzarse para no ponerse a saltar de felicidad. Lo había conseguido, había vencido a su oponente y había ayudado a Naruto por sí mismo, sin ayuda de terceros o del mismo Naruto, era capaz de proteger a su amigo por sí mismo, y nada lo hacía más feliz que eso. Lo logré, ahora debo tomar el antídoto e ir por Kiba. Se dijo, pero apenas dio un paso, fue capaz de sentir una sensación similar a que un rayo lo golpeara para después caer de lleno al suelo. ¿Eh? Mi cuerpo no me responde. Se dijo a sí mismo confundido para solo segundos después comprender la situación. Ya veo, moriré. Mi cuerpo no puede más, cruce mi límite, se dijo a sí mismo viendo cómo la sangre comenzaba a brotar de sus múltiples heridas generando que terminara en un charco de su propia sangre. Me alegro de haber ayudado a Naruto-san al menos una vez antes de morir, me alegro tanto. Pensó el chico orgulloso de sí mismo mientras cerraba los ojos y esperaba a la muerte con una sonrisa en su rostro. En otro lado, lejos del cejudo y su castaño compañero, Uchiha Sasuke se preparaba para la batalla más difícil de su joven vida hasta el momento. Una batalla que no sabía si podría llegar a ganar, no sin tener que hacer un gran sacrificio como mínimo. Sin dejar de mirar directamente a los ojos del pelirrojo samurái, él junto con aquel tipo llamado Kenshin aparentemente, caminaron unos cuantos metros lejos de sus compañeros, a una distancia segura de que no salgan lastimados, pero también cercana en caso de que algo no saliera como debía y necesitaran la ayuda de sus respectivos compañeros. Con una ansiedad que trataba de ocultar, el joven azabache se paró a 10 metros frente a su oponente mientras sujetaba los mangos de las espadas del Uzumaki con más fuerza de la necesaria. Entre él y aquel samurái pelirrojo había una diferencia de poder abismal y no tenía idea de cómo hacer para acotar esa diferencia. Antes de empezar me gustaría plantearte algo. Avisó el hombre. Una cláusulas para que no hayan malos entendidos. ¿Cláusulas? Preguntó Sasuke con desconfianza. ¿Qué clase de cláusulas? Calma, no debes usar ese tono tan acusador conmigo. Pidió el samurái con ligereza. Solo quiero que queden las cosas claras. Comentó sin darle mucha importancia a la total desconfianza de Sasuke. Debido a su tono tan relajado y a su completa serenidad, Sasuke no pudo evitar relajarse levemente, y fue gracias a eso fue que pudo tomar un segundo para pensar bien en su situación y cómo tratar de sacarle provecho. Muy bien, ¿te parece si cada uno escoge una cláusula para su conveniencia? Preguntó a sabiendas que eso era lo más justo basándose en la situación. Muy bien. Respondió el samurái pensando un segundo en sus opciones antes de hablar. Si yo gano, me entregas al rubio sin mayor pelea y me das algunas vendas y el antídoto para el paralizante. Dijo con una amable sonrisa. El hombre era muy fuerte y peligrosa, pero era fácil ver de que era de los que no les gustaba matar o herir a otros por placer. Solo cumplía su misión como él haría algún día si se volvía shinobi. ¿Te parece bien?
Antes de responder, el Uchiha desvió la mirada a su compañero rubio, se encontraba de cara al suelo viéndolo mientras jadeaba, su estado era realmente malo y no estaba seguro de cuánto aguantaría así, bueno, si es que los samurái ponía sus manos sobre él tampoco iba a durar mucho, debía encontrar alguna forma de ganar el encuentro y rápido o el rubio moriría. Me parece razonable. Contestó a sabiendas de que Karin tenía el antimo y ya debía haberse aplicado una dosis a sí misma. Si yo gano nos dejarán en paz, me dirás quién te pago para acabar con Naruto y cómo salir de este puto infierno. Agregó con desagrado. El pelirrojo samurái puso una cara de falsa inocencia antes de responder a Uchiha. ¿Qué te hace pensar que yo sé cómo salir de aquí? Preguntó con una socorrona sonrisa. ¿Me vas a decir que tú y tu equipo se internaron en este lugar sin ninguna clase de medio para regresar de forma segura? Preguntó de manera sarcástica. ¿Me tomas por estúpido? El pelirrojo no pudo evitar soltar un suspiro de derrota ante el joven pelinegro. Oh. Si eso quieres me parece bien. Agregó con suma ligera que hacía parecer esto más una broma bien planeada que un combate a muerte entre un experimentado y poderoso samurái y un joven aspirante a shinobi que prácticamente no tenía experiencia en combate real. Si es así las cosas, ¿comenzamos? Preguntó el samurái preparándose con su espada en mano. ¡Ay! Murmuró Sasuke haciendo lo mismo con las espadas del Uzumaki, pero apenas respondió un grito de dolor se escuchó en el lugar. ¡Carajo! Gruñó el rubio apretando su brazo izquierdo, el dolor estaba haciendo algo mis incrementar, estaba mutando. Tanto Karin como Hinata quisieron acercarse al Uzumaki para socorrerlo pero en cuanto hicieron un ademán de hacerlo el otro samurái llamado Yamamoto, desenfundó su espada y se preparó para atacarlas. No se moverán ni un solo centímetro hasta que acabe el vuelo. Anunció duramente preparado para atacarlas si desobedecían. Las chicas entendieron esto de inmediato, replicar era inútil y actuar de manera impulsiva solo tendría más consecuencias que aporte a la situación, ahora todo lo que podían hacer es esperar que el azabache ganara el encuentro. El Uchiha no lo admitiría pero se sintió decepcionado al ver cómo el rubio Jinchuriki se entregaba tan fácilmente a la muerte el porqué. Eso sería algo que él jamás diría en voz alta, pero era porque una pequeña parte de él sentía cierta admiración por el tonto rubio. Cuando perdió a su familia el joven Uchiha no hizo más que hundirse en un profundo espiral de dolor y angustia, y la única forma que encontró de lidiar con todo ello era siendo un arrogante desgraciado en busca de poder que haría lo que sea por obtenerlo. Pero por su lado, el Uzumaki que su vida se podría resumir como una caminata descalza por el infierno, nunca había lastimado realmente a nadie como él lo había hecho, había sufrido la indiferencia y denigración de todos sus iguales y este jamás actuó contra nadie ni siquiera en la peor de las situaciones hasta donde sabía, por eso lo respetaba y admiraba levemente, porque él podía vivir sin rencor contra la aldea a pesar de lo que le habían hecho y fue debido a eso que a pesar de enfrentarse contra un oponente claramente superior el joven azabache no pudo evitar desviar su mirada hacia el rubio y eso estuvo muy cerca de costarle muy caro. Ya sea por una acción refleja o mera suerte el Uchiha alzó una de sus espadas prestadas en el momento exacto para bloquear una poderosa estocada de su enemigo. ¿Crees que es inteligente prestarle atención a tu amiguito ahora? Preguntó de manera irónica. Tú tienes tus propios problemas. Murmuró pensando que estaría ganando la pelea psicológica, sin saber que lo único que había conseguido fue motivar aún más al joven heredero Uchiha. Sí, lo sé. Murmuró tensando la mandíbula. Pero fue él mismo quien me enseñó que no era el único con problemas. Agregó librando una cantidad impresionante de chakra. Es por eso que no te permitiré lastimarlo. Rugió liberando una poderosa corriente eléctrica por su mano, que viajó a través de su espada a la espada de su oponente hasta llegar hasta este que no pudo evitar cerrar los ojos por el inesperado dolor. Sin dudarlo ni por un segundo el joven Uchiha empezó a arremeter contra su oponente en busca de cortar o apuñalar algo importante en un intento desesperado, acabar con el encuentro lo más rápido posible. Por su parte tanto la pelirroja del grupo de shinobis y la peliazul no creían lo que sus ojos les mostraba realmente Sasuke estaba peleando con tanta fiereza por proteger a Naruto.
tanto significaba el Uzumaki para él? Ya una vez que el samurái recuperó su centro de equilibrio, dio 2 largos saltos hacia atrás, alejándose el doble de lo necesario de su joven pero a su vez peligroso oponente. Vaya, esas corrientes eléctricas sí que duelen mucho, pensó el samurái, notando que las partes de su cuerpo que no le dolían era porque aún se encontraban entumecidas. Y vaya chakra que tiene, obviamente las batallas cuerpo a cuerpo quedan fuera de lugar, consideró el hombre al ver el manto eléctrico que se extendía por el cuerpo del chico. Lo admito, eres bueno chico, pero necesitarás mucho más que eso para vencerme, comentó retrasando su espada mientras tensaba los músculos de su brazo derecho y enviaba chakra a la hoja de la espada. Trágate esto, gritó abanicando 3 veces su espada en el aire, creando un trío de poderosas ondas de chakra cortante que se dirigían justo hacia el Uchiha. Al ver las poderosas ondas de chakra cortante, el Uchiha analizó todas sus posibilidades a una velocidad impresionante. ¿Utilizo mi Sharingan? No, utilizar mi Raiton Jutsu ya consume bastante chakra. Si le agrego el Sharingan puede que empiecen a haber agujeros en mi defensa, como lo sucedió en mi pelea contra Uzumaki. Ya resignado ante su situación, el Uchiha tuvo que evadir los poderosos ataques por medios más normales, que sin su Sharingan activado fue con mucha menos precisión en cada movimiento. Como si la situación no fuera mala de por sí, el poderoso samurái comenzó a abanicar su espada decenas de veces, haciendo que Sasuke apenas pudiera evadir todos los ataques, y aún así recibiendo daño sustancial, al ser solo rozado por los ataques. «Maldición», maldijo el chico mientras jadeaba, agradeciendo que su oponente se había calmado por un momento y había dejado de lanzarle ataques. Es demasiado poderoso. Si esto sigue así, pensó con temor viendo el desastre que había causado los ataques del pelirroja. Había cortado gruesos troncos de variados árboles, como si fuera solo gelatina. Huye, escuchó dentro de su cabeza tan repentinamente que le generó un sobresalto. Corre tonto hermano pequeño, huye y aférrate a la vida, vive para odiarme y solo para ello. Cállate, murmuró Sasuke sintiendo como la cólera lo consumía antes los recuerdos de aquella noche. Cállate, gruñó cerrando sus ojos, lo cual fue un grave error. Sasuke. El grito desesperado de la Hyuga lo devolvió a la realidad. Ya dejando los recuerdos de su hermano de lado, el Uchiha vio con horror como 3 grandes ondas de chakra cortante se dirigían hacia él con muy poca distancia para evadirla. Carajo, gruñó tratando de retroceder en un intento por darse más espacio para actuar. Sharingan, exclamó activando su línea de sangre sucesoria. Mientras el Uchiha se dedicaba a evadir los previos ataques del pelirrojo samurái, este se encontraba cargando una peligrosa cantidad de chakra en la hoja de sus espadas. Esto se terminó, murmuró preparándose para el que considera su ataque final del encuentro. Corte de Buda, exclamó el samurái abanicando su espada. Este ataque era diferente a todos los anteriores y Sasuke lo supo de inmediato. Su velocidad y potencia era muy superior a los demás, a tal punto que la idea de esquivarlo aún con la distancia que tenían y con el Sharingan de su lado seguía siendo una idea simplemente imposible. Si no puedo esquivarlo, consideró el chico juntando sus espadas frente a él en forma de una X, preparándose para recibir el poderoso ataque. Solo me queda recibirlo y esperar sobrevivir, pensó desviando todo su chakra a las hojas de las espadas, haciendo que liberaran un gran resplandor blanco debido a la gran energía eléctrica que estaban conteniendo. No Sasuke, vociferó Karin. Al ser una ninja sensorial por naturaleza, pudo ver que Sasuke no tenía oportunidad contra ese ataque, pero claro, lo que Karin no consideró fue la voluntad del azabache. Maldición, gruñó Sasuke al impactar el ataque contra sus espadas. Sasuke en aquel momento se encontraba muy indeciso, se preguntaba qué cedería primero, sus piernas o sus brazos. La fuerza de impacto de aquel ataque era demasiada, al punto en que la mera presión de aire que generaba era suficiente para comenzar a agrietar el suelo y generarle superficiales cortes en la cara y piernas al Uchiha. ¡Demonios!, maldijo el azabache a sabiendas que no aguantaría mucho más así. Huye. No, le respondió Sasuke a aquel molesto eco de su pasado. Aférrate a la vida. No quiero vivir así.
Contestó sin querer dejarse doblegar por un oponente que ni siquiera estaba enfrentando. Vive para odiarme. Ya no quiero vivir para odiar, se dijo el chico desesperado. No quiero, no quiero. Repitió varias veces. No quiero. Rugió poniéndole más presión a sus espadas. Fue en aquel preciso instante que Uchiha Sasuke descubrió que lo que cesaría primero serían las hojas de sus espadas. Con horror el último Uchiha de la aldea de las hojas vio como su única defensa contra aquel poderoso ataque se destruía en 1000 pedazos frente a él. Ya más como una acción reflejo que por una real idea de protección, Uchiha puso sus brazos frente a él en forma de X, para proteger lo más posible de aquel impresionante ataque. Con terror las dos aspirantes a Kunoichi vieron como el Uchiha fue disparado por los aires con extrema violencia mientras un leve rastro de sangre fluía por sus heridos antebrazos. ¿Solo eso?, se preguntó la pelirroja al ver las heridas de Uchiha. Después de ver tal ataque en acción, consideraba que sería una suerte si solo le cortaba ambos brazos, pero por lo visto el impacto fue mucho menos de lo que esperaba y ya se hacía una idea del porqué. Ya veo, este corte de Buda es como un ataque que carga con cierto nivel de chakra, que mientras más tiempo pase activo el ataque más débil se va haciendo, ya que no existe un flujo constante de energía para mantenerlo a todo su poder. Dedujo la joven. Ya veo, mientras más tiempo Sasuke contuvo el ataque más débil se fue haciendo, de poder haber resistido por unos momentos más, es posible que él mismo los desbaratara, consideró para después ver brevemente a la inconsciente maestra de las armas. Pero esas espadas, fueron hechas por Tenten en personas con ayuda de su padre, fueron forjadas de la mejor manera posible con los mejores metales a su disposición, pero qué técnica más brutal. Se dijo a sí misma algo temerosa al ver que a pesar de usar tan poderosa técnica el samurái no se veía muy cansado realmente. Por su parte la heredera del clan Hyuga intercalaba su atención entre el encuentro de su antiguo mejor amigo y su platónico y prohibido amor que cada vez se veía peor. Con miedo la chica fue capaz de notar que la necrosis seguía avanzando hasta el cuello del muchacho, que sin su chaqueta era bastante visible, pero eso estaba lejos de ser la peor parte del asunto. Su brazo independiente del resto del cuerpo había comenzado a despedir un chakra, meramente asqueroso, muy diferente al chakra natural de Naruto, y eso lo sentía con suma facilidad. Claro, sus habilidades sensoriales jamás podrían competir contra las de la Uzumaki, pero cuando se trataba de Naruto la Hyuga siempre era capaz de sentir más cosas que con el resto de las personas, y ahora no solo era capaz de sentir su gran sufrimiento, sino era capaz de sentir como este raro chakra que emanaba de su brazo estaba tratando de consumirlo. Maldición, maldijo para sí misma odiándose mucho en aquel momento de extrema tensión. Sasuke lucha con todo lo que tiene, mientras que Naruto se aferra a la vida con todas sus fuerzas, y yo solo estoy parada aquí mirando, maldición. Se repitió completamente frustrada al ver que no podía hacer nada por aquel par de chicos que en su momento la ayudaron mucho. Ya de regreso con un muy agotado Sasuke, se encontraba en una situación no mucho mejor que el rubio Uzumaki. Apenas impactó de forma bastante violenta contra el suelo, fue de ver como de una manera increíblemente rápida el pelirrojo samurái se paraba sobre él apuntando la punta de su espada justo sobre su corazón listo para apuñalarlo. Lejos de prestarle atención a la mortal arma que amenazaba con matarlo, Sasuke centró su atención en los ojos de su oponente. Esos ojos ya los había visto antes, eran los ojos fríos y sin emoción, eran los ojos de un verdugo y los había visto en Itachi. Dejando de lado su reflexión interna, el golpeado Uchiha fue capaz de notar algo en su oponente, algo que no hubiera sido capaz de ver sin su Sharingan activado. Fue muy pequeño y el samurái se esforzó en disimularlo, casi lográndolo por poco, pero no fue capaz de engañar a los agudos ojos de Sasuke. ¿Un titubeo?, se preguntó el chico sorprendido mientras aprovechaba esto para desviar la hoja de la espada con su mano lejos de su corazón y utilizar sus piernas para sacar de equilibrio a su enemigo, moviendo con una agilidad prodigiosa. El joven heredero de los Uchiha se paró en su lugar y aprovechando el desequilibrio de su oponente tomó dos de las espadas que no había utilizado y se las arrebató alejándose de inmediato. Es una suerte que los samurái lleven consigo siempre 4 espadas independiente de cuántas utilicen.
murmuró el chico ya más aliviado con aquellas armas y a una distancia prudente de sus enemigos. Maldito mocoso, gruñó parándose después de haber sido botado al suelo por el Uchiha. Eres escurridizo, pero tu suerte llegó a su final. Sentenció mientras se ponía en posición alertando a Sasuke. Sería estúpido utilizar el mismo ataque, ¿qué hará esta vez? Se preguntó ya ansioso mientras sentía cómo le sudaban las manos por sus crecientes nervios. Futón. Remolino. Exclamó agitando su espada generando una gran corriente de viento que comenzó a girar alrededor de Uchiha pero sorprendentemente no lo lastimó. El viento, no me corta pero tampoco me deja salir, notó el chico para darse cuenta del verdadero fin de esa técnica. Es una prisión de aire. Exclamó aterrado, si utilizaba su ataque corte de Buda, estaba seguro de que no podría evadirlo y no le había ido precisamente bien bloqueándolo. No te preocupes, dijo el samurái, utilizar 2 veces el mismo truco en una batalla tan seguido es poco elegante, te tengo preparado algo mucho peor. Agregó con una sonrisa burlona mientras cargaba chakra en la hoja de su espada. Esto terminó. Sentenció mientras abanicaba su espada al menos de una docena de veces. Para la sorpresa general la onda de chakra cortante en vez de ir directamente por el Uchiha, fueron atrapadas en el eje rotatorio del remolino que por un momento los hizo pensar que había utilizado una mala combinación de sus técnicas pero pronto se dieron cuenta de que fue todo lo contrario. Ahora tenía una docena de muy afiladas hojas de chakra girando a su alrededor a una gran velocidad produciéndole múltiples cortes rápidamente, era solo cuestión de tiempo antes de que le cortaran algo importante. Su pierna izquierda, su espalda, su brazo derecho, su mejilla derecha, su mentón. Múltiples fueron los daños que recibió en tan solo unos segundos, pero hasta el momento todo había sido superficial, pero podía sentir el remolino a su alrededor comenzaba a hacer más angosto por cada segundo que pasaba. Mierda, es demasiado alto como para escapar de un salto, tengo una idea de cómo escapar pero es demasiado arriesgado. Consideró el chico para después desviar su mirada al moribundo rubio que se esforzaba para no chillar de dolor. Situación desesperada, no llevaba a cometer tonterías al parecer, se reprochó para lanzar con precisión las espadas al aire, dejando un deje de duda en sus espectadores para después comenzar una rápida secuencia de sellos manuales. Imposible, se dijo el samurái al ver los sellos. Esos sellos son de un ninjutsu Katon. Si quiere utilizarlo para romper mi remolino lo único que hará será calcinarse vivo con la mezcla de nuestras técnicas. Previo. ¿Acaso busca suicidarse? Katon. Gran bola de fuego. Exclamó Sasuke generando un terror en las kunichis que veían el encuentro preguntándose qué pasaba por la cabeza de Uchiha pero lo entendieron una vez que vieron cómo este en vez de apuntar a las paredes de viento apuntó al suelo solo para ser disparado hacia arriba consiguiendo de ese modo salir del remolino. Ya veo, se dijo la pelirrojo muy impresionado por la rapidez mental de Sasuke. Utilizó el Jutsu Katon como propulsor y como las paredes de viento solo intensificaron el fuego se elevó con mucha más fuerza de lo que habría hecho normalmente. Dedujo dándose cuenta de que Sasuke no era el mejor de su clase junto a Hyuga Neji por nada. Muy buen truco, exclamó el samurái cargaba de chakra la hoja de su espada. Ahora muere, gritó abanicando su espada 3 veces. El Uchiha que ya había atrapado las espadas que previamente había lanzando al aire deshizo los 3 ataques haciendo uso de su Jutsu Raiton y ya una vez de vuelta en el suelo alzó la mirada con una nueva convicción, no viviré de acuerdo a tus palabras, viviré por y como yo quiero. Se dijo a sí mismo antes de lanzarse contra su oponente evadiendo las múltiples ondas de chakra cortante que éste les lanzaba. Ya cuando se encontraba a pocos metros de su enemigo concentró más chakra en su espada para lanzar un ataque más potente que obligaría a Uchiha a retroceder o evadir, en cualquier caso el samurái tendría la ventaja estratégica. No iré, si quiero tener una posibilidad de salvar a ese estúpido rubio tendré que arriesgarlo todo, una oportunidad de ganar, se recalcó el azabache mientras cargaba toda la electricidad disponible en sus espadas, no iré. Frenando el ataque del pelirrojo. Nunca te cansas de pelear.
Gruñó el samurái ya frustrado, tenía intenciones de acabar con esa pelea sin obligarse a ir muy lejos, pero el Uchiha hacía imposible hacerlo. Ya a sabiendas de que eso no sería suficiente para derrotarlo, abanicó su espada 2 veces más, haciendo que el chico maldijera por lo bajo. Podía frenar fácilmente con una onda cortante de chakra, pero 3 ya era otra cosa. Ya jódete, bastardo. Gruñó desviando el ataque enemigo al suelo, generando una gran explosión que levantó mucho humo. Es imposible que las espadas hayan aguantado tal impacto, infirió el hombre a espera del siguiente ataque del azabache, que por lo visto no tenía intención de huir. Mientras esperaba el ataque, un par de kunai salieron de entre la densa cortina de humo, los cuales fueron fácilmente bloqueados por su espada, pero tarde se dio cuenta de que no era frente a él donde debía tener su atención. Con extrañeza vio como la sombra bajo sus pies se hacía más grande de lo que debía. Por un momento observó esto con curiosidad para después maldecirse su lento proceso cognitivo y alzar la mirada, encontrándose con un muy enojado Sasuke. ¿Los kunais fueron solo una finta, Preguntó, pero no recibió respuesta de Uchiha, que en su ensangrentada mano traía un pedazo de la rota hoja de una de sus espadas. Ya cansado de esto, el samurái lanzó 2 ondas de chakra cortante, que a pesar de su poco espacio de movilidad, falta de apoyo terrenal y rapidez del ataque, fue evadido por el Uchiha, que consiguió llegar hasta solo para apuñalarlo en el hombro. «Hijo de perra», gruñó al sentir el dolor en su hombro. «¿Hiciste todo eso para esto?», recriminó furioso. «No», contestó con completa carencia emocional. «Para esto lo hice», comentó preparando su ataque. Raiton. Corriente eléctrica. Rugió generando una poderosa corriente eléctrica que dañó a su enemigo desde adentro hacia fuera, despidiéndolo por los aires por unos cuantos metros. «Increíble», murmuró Yamamoto viendo el combate. «Ese chico sí que es bueno, pero está en las últimas ya», afirmó viendo como el último Uchiha enconó a Jadea constantemente. Mientras que a Kenshin le queda mucho jugo que exprimir aún. Sasuke jadea profundamente mientras su oponente se levantaba más furioso que herido, y eso le hizo entender a Sasuke que esta no era una batalla la cual él podría ganar con sus habilidades actuales. A menos de que de alguna manera obtuviera un super impulso de chakra, esto iba a ir cuesta abajo de aquí en adelante. «Tu Sharingan, a pesar de estar incompleto, es muy problemático», habló el hombre repentinamente y muy enojado, haciendo que el Uchiha se sobresaltara. «Ya me tiene harto», aclaró empuñando su espada con más fuerza, preparándose para su ataque. «Esto terminó», sentenció para después desaparecer frente a los ojos de todos. «¿Qué?», murmuró Sasuke sintiendo un gran peligro sobre él, acompañado de mucho miedo. Lo siguiente que los espectadores de aquel duro encuentro fue ver al pelirrojo samurái unos metros tras el Uchiha con su espada extendida y con una expresión de penumbras. «Lo siento, si te hubieras rendido no hubiera tenido que llegar tan lejos», habló en tono de disculpa para que después el lugar se inundara de un gruñido de intenso dolor por parte del azabache, que se sostenía el rostro con las manos, específicamente la zona de los ojos. «Bastardo», rugió Sasuke doblando la espalda por el dolor. «Mis ojos. Mis malditos ojos. Los cortaste», maldijo mientras sentía como la sangre se derramaba por su rostro. Con terror y algo de asco, Karin y Hinata vieron al adolorido Uchiha que no quitaba las manos de su rostro. «He cortado la córnea, retina y los globos oculares de tus 2 ojos», anunció de manera carente de emoción, ignorando los gritos de dolor de Uchiha. No obstante, deje los nervios oculares intactos, un equipo de ninjas médicos hábiles podría devolverte la vista. Avisó notando que el Uchiha había parado de gritar y se había quedado quieto en su lugar mientras jadeaba profundamente como si se estuviera tratando de dar valor para hacer algo. «Mejor quédate allí a ver si tu amiga te puede tratar de manera provisional, yo iré por mi premio», avisó encaminándote hacia el rubio, haciendo que las chicas del grupo corrieran hasta quedar entre él y el malherido Uzumaki. El ambiente se llenó de tensión, tanto Kenshin como Yamamoto no estaban de buen humor y estaban dispuestos a matar a aquel par de obstinadas niñas para dar con su objetivo. La situación pudo tornarse bastante fea, de no ser por la calmada pero muy adolorida voz de Uchiha que cortó el ambiente.
¿Acaso sueles irte en medio de todos tus encuentros? Hablo con ira y dolor contenido. Aún no he terminado contigo. El samurái no se volteó, no se encontraba de humor para discutir con un orgullo y minusválido niño que no eran capaz de aceptar su derrota. Raiton. Electricidad. Escucho a sus espaldas haciendo que se llenara de ira. ¿Cómo era posible que aún no fuera capaz de entenderlo? Él nunca ganaría. Con ira y preparado para cortarle algún miembro a Lucia, se volteó, pero la imagen que encontró fue muy diferente a lo que esperaba. Karin y Hinata no pudieron hacer más que llevarse las manos a la boca con horror al ver lo que había hecho Sasuke. Naruto, aún en el suelo, no había quitado la vista de su pelinegro compañero y tampoco podía aceptar lo que había hecho. ¿Utilizaste tu electricidad? Habló sin poder contener su sorpresa en el tono de su voz. ¿Para calcinar tus propios ojos? ¿Por qué? Cuestionó sin entender lo que había hecho el pelinegro. Necesitaba, respondió entre jadeos. Cauterizar la herida, para que deje de sangrar. Agregó alzando sus puños preparado para pelear. El samurái no podía creer lo que escuchaba, él realmente había calcinado sus propios ojos para seguir luchando porque... Los ojos de los Uchiha son los únicos poseedores del Sharingan, esos ojos son su mayor orgullo, su razón de ser, lo que los divide de los demás, lo que los hace superiores, el legado dado por el mismísimo sabio de los 6 caminos, y este chico se deshizo de ellos sin mayor duda. Utilizaste tu electricidad para cauterizar tu herida, pero la electricidad y el fuego son dos cosas muy distintas. Comentó esperando alguna reacción del azabache, pero por lo visto él ya sabía lo que iba a decirle. A diferencia del fuego, la electricidad pasa por todo nuestro cuerpo en menos de un segundo y mientras más tiempo la mantengamos más daño nos causa en nuestro interior. Comentó tomando su estómago, había recibido un gran daño interno por causa del último ataque de Lucia. No solo te causaste a ti mismo quemaduras internas y una posible hemorragia interna que si no se trata de inmediato podría matarte pronto, sino que muy probable que hayas quemado tus propios nervios oculares. Agregó completamente sorprendido de que al parecer Sasuke sabía esto desde un principio. Hay 80% de posibilidades de que te hayas dejado completamente ciego, ni siquiera el mejor ninja médico puede curar algo tan delicado como los nervios oculares sin causar más daño que beneficio, ¿por qué? Pregunto muy contraloreado. ¿Por qué te has cegado a ti mismo? Tus ojos, no solo el sentido de la vista sino tu Sharingan, lo que demuestra que eres un Uchiha, lo has perdido para siempre, tú te deshiciste de él. Confronto sin obtener respuesta. Nadie te hubiera culpado de no haberlo hecho, así que ¿por qué? Pregunto nuevamente. ¿Quieres ser el último de tu clan y también quien no puede utilizar su línea de sangre sucesora? ¿Así es como quieres vivir? Por su parte Sasuke no había dejado de jadear, le había tomado toda su voluntad mental y determinación el de haberse desmayado después de hacer lo que hizo. Su cuerpo le dolía, no le quedaba mucho chakra para más de 1 o 2 ataques y no del todo fuertes, estaba mareado y con náuseas, en pocas palabras su condición no podía ser peor y la constante voz de Itachi en su cabeza no facilitaba las cosas. Huye tonto hermano pequeño, corre y aférrate a Alvida, vive y vive para odiarme. Tu odio no es lo suficientemente fuerte, tú no eres suficientemente fuerte. Esas palabras, las escuchaba cada noche, cada vez que dudaba, era la voz de Itachi y esas las últimas palabras que este le había dicho. Fue esa la manera que Sasuke pensó que debía vivir con odio haciéndose cada día más fuerte y cada día hacer que su odio fuera un poco más fuerte. Así pensó que viviría hasta el día de su muerte, pero todo cambió hace casi 2 meses, cuando se enfrentó al rubio Uzumaki. Este no solo le demostró que las otras personas también eran capaces de sufrir, sino que también le enseñó que había otra forma de vivir y ser fuerte al mismo tiempo, había una forma de vivir, disfrutar del hecho de estar vivo y hasta es posible que en aquel momento ni el mismo rubio lo supiera, pero ahora Sasuke lo sabía y eso nunca lo iba a olvidar. Huye tonto hermano pequeño, no, susurró el Uchiha bajando la mirada, sintiéndose intimidado por el mero recuerdo de su hermano. Corre y aférrate a la vida. Basta, pidió apretando los puños con toda la fuerza que le quedaba. Vive y vive para odiarme. ¡No!
rugió alzando la frente causando un sobresalto general. No es así como quiero vivir. Aclaro. Ya no más. Gruñó mientras un creciente miedo se albergaba en su pecho. Aquel miedo no era el miedo a la muerte, era miedo ante la idea de que las cosas volvieran a ser como antes, lleno de odio y rencor, siempre alejado de todo, siempre odiándose a sí mismo. Durante un corto segundo muchas cosas pasaron por su mente, la forma amable en que Hinata volvía a decir su nombre, la forma en que el rubio Uzumaki le tendió su mano después de aquel encuentro que él lo forzó a tener, la amable sonrisa que le dedicó cuando aceptó su disculpa por la forma en que lo había tratado días antes, las palabras de Tenten durante la primera fase cuando ésta le agradeció por su ayuda con Naruto y el rostro de Karin cuando ésta lo vio llegar al lugar salvando la de los samuráis. Quería seguir viviendo esas cosas, quería dejar su odio de lado y vivir libremente, pero estaba seguro que no podría hacerlo nunca si el rubio moría aquel día y debido a eso fue que Sasuke, después de tantos años al fin descubrió el motivo por el cual deseaba vivir realmente. Yo, viviré para proteger a mis amigos. Sentenció comenzando a hacer una secuencia de sellos manuales que ninguno de los presentes había visto antes que terminó, haciendo que liberara casi todo el chakra que le quedaba y se formara un cúpula de chakra de 1 metro a su alrededor. El siguiente ataque será el último. Sentenció extendiendo su mano izquierda y desviando toda la electricidad que le quedaba hacia sus dedos específicamente. Raiton. Agarre eléctrico. Murmuró sintiendo como el sudor caía por sus mejillas. El samurái no supo qué más decir ante tal determinación y demostración de poder. ¿Acaso el chico nunca se rendiría? Desde la batalla que habían tenido cualquiera hubiera caído muerte a la mitad, pero este joven muchacho no, seguía luchando y encontrar más y más formas de contrarrestar sus técnicas, no de la forma más elegante siempre, pero lo conseguía, y eso era mucho para alguien en su situación. Todo ese poder, con esa inteligencia, talento y voluntad, puede que este niño algún día se vuelva uno de los shinobis más fuertes que haya nacido en este país. Considero el hombre poniéndose en posición de ataque, acabaría con esto de un solo golpe. Sería irresponsable de mi parte hacia mi nación dejar a alguien tan potencialmente peligroso con vida, tengo que matarlo ya que, si este muchacho vive y el país del fuego entra en guerra algún día con el país de hierro, este muchacho podría definir el curso de toda la guerra por sí mismo. Se dijo a sí mismo en un intento por convencerse de que asesinar al joven muchacho era la decisión correcta. Sí, ven, acércate maldito. Pensó para sí mismo Sasuke dentro de la cúpula de chakra que hasta el momento no había hecho nada. Ahora lo sé, ahora que he quedado ciego sé que puedo hacerlo, sé que la victoria ya es mía. Se recalcó el azabache preparado para ponerle fin a este difícil combate que le había enseñado tanto que no sabía sobre el verdadero mundo shinobi y sobre sí mismo. Lo haré. Yo ganaré. Se dijo a espera del ataque del samurái.